Nunca pensé que las palabras más crueles vendrían de la boca de mi propio hijo. Esas palabras que te rompen el alma, que te hacen cuestionar cada sacrificio cada noche, sin dormir cada peso gastado en su educación. Tu lugar está en el asilo viejo. Eso fue lo que escuché de mi Roberto, mi primogénito, el niño que sostuve en mis brazos la primera vez, prometiéndole que siempre estaría ahí para él. Antes de continuar, quiero que sepas que lo que vas a escuchar no es ficción, es mi vida. Es la historia de cómo un grito puede cambiar todo y cómo el silencio puede ser tu mejor arma. Estaba en mi propia casa, la casa que construí ladrillo a ladrillo, y mi hijo, mirándome a los ojos, me dijo que mi lugar estaba encerrado entre 4 paredes esperando la muerte. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que yo ya había tomado una decisión que cambiaría todo. Ese domingo por la tarde, cuando todos se fueron, y me quedé solo limpiando los platos que ellos dejaron, algo dentro de mí se rompió. Pero no de la forma que ellos esperaban. No me derrumbé, no lloré. Me senté en el sillón de María, mi difunta esposa, y sonreí, porque recordé algo que ella siempre me decía. Fernando, el que calla no siempre otorga. A veces está preparando su jugada. Y yo ya había preparado mi jugada. 3 semanas antes de ese domingo maldito, yo ya sabía. Los había escuchado, a Roberto y a Claudia, su esposa, hablando en el patio, pensando que yo estaba dormido en mi habitación. Cuando el viejo se muera, esta casa es nuestra. Vale casi $500,000. Podemos venderla y mudarnos a ese apartamento en el centro que tanto te gusta. Las palabras de Claudia todavía resonaban en mis oídos. Roberto no la detuvo. No la contradijo. Solo preguntó, ¿y si tarda mucho en morirse? Y ella, con esa voz dulce que usa cuando quiere algo, respondió, pues lo convencemos de que un asilo es lo mejor para él. Decimos que es por su salud que no puede estar solo. Firmamos los papeles y listo. Esa noche no dormí. Me quedé despierto mirando el techo, recordando cada pañal que cambié, cada fiebre que curé, cada préstamo que pedí para pagar su universidad. Y entendí que para ellos yo solo era un obstáculo, un viejo estorbo entre ellos y su futuro cómodo. Pero no hice un escándalo. No los enfrenté esa noche, porque yo aprendí algo en mis 72 años. La mejor venganza no es el grito, es la estrategia. Así que al día siguiente, mientras ellos dormían tranquilos pensando que yo no sabía nada, yo llamé a mi amigo Javier. Javier Mendoza, notario desde hace 40 años. Un hombre de confianza. Javier, le dije, necesito tu ayuda. Y necesito que esto quede entre nosotros. Nos reunimos en su oficina ese martes. Le conté todo. Él no se sorprendió. Me dijo que casos como el mío los veía cada semana. Fernando, tienes que protegerte. Legalmente. Hoy mismo. Y eso hice. Firmé papeles. Muchos papeles. Cambié mi testamento. Reorganicé mis bienes. Todo legal, todo certificado, todo con testigos. Y esperé. Esperé a que ellos se sintieran tan seguros que cometerían el error de mostrar su verdadero rostro. Y lo hicieron. Ese domingo. Con ese grito. Tu lugar está en el asilo viejo. Cuando Roberto gritó eso, sus hermanos se quedaron callados. Laura, mi hija menor, bajó la mirada. Andrés, el del medio, se fue a la cocina. Ninguno me defendió. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Porque el silencio de los otros duele tanto como el grito del que habla. Pero yo no dije nada. Solo los miré. A cada uno. Y asentí con la cabeza. Tienes razón, Roberto. Quizás sea hora de que tome decisiones sobre mi futuro. Él sonrió. Pensó que había ganado. Claudia me tocó el hombro con esa falsa compasión que ahora reconocía perfectamente. Es lo mejor, papá Fernando. Lo hacemos por tu bien, por mi bien. Qué fácil es justificar la traición cuando la envuelves en preocupación. Esa noche, cuando todos se fueron, me senté en mi escritorio.
Saqué todos los documentos que había firmado con Javier. Los leí de nuevo y supe que había llegado el momento. No de vengarme, sino de enseñarles que un viejo no es sinónimo de tonto y que el respeto no se hereda, se gana. Me llamo Fernando Gutiérrez. Tengo 72 años. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, hijo de campesinos, que nunca tuvieron nada más que sus manos y su palabra. Crecí viendo a mi padre trabajar la tierra desde el amanecer hasta que ya no podía ver sus propias manos en la oscuridad. Vi a mi madre coser ropa ajena para poder comprar leche para nosotros. Y aprendí que en esta vida, si quieres algo, tienes que construirlo tú mismo. Nadie te va a regalar nada. A los 18 años me vine a Madrid, con una maleta de cartón y 25 pesetas en el bolsillo. Dormí en pensiones baratas, comí pan duro, trabajé en lo que fuera. Fui ayudante de albañil cargador en el mercado repartidor de periódicos antes del alba. Todo lo que pagara. Todo lo que me acercara un paso más a mi sueño, tener mi propio negocio. Me tomó 10 años. 10 años de ahorrar cada céntimo, de no salir los fines de semana mientras mis compañeros gastaban su sueldo en bares. Pero lo logré. Abrí mi primera ferretería en el barrio de Carabanchel en 1973. Era pequeña, casi un cuarto, pero era mía. La llamé Ferretería Gutiérrez y puse un letrero que yo mismo pinté. Trabajo honesto, precio justo. Ahí conocí a María. Ella vivía en el edificio de al lado. Una tarde entró buscando unos tornillos para colgar un cuadro. Tenía el pelo negro recogido en una coleta, las manos manchadas de pintura y esa sonrisa que ilumina una habitación entera. Me enamoré en ese momento. Le di los tornillos gratis. Ella volvió al día siguiente a pagarlos. «Señor Gutiérrez», me dijo, «si no cobra por su trabajo, ¿cómo va a mantener este lugar abierto?» Y yo le respondí, «Si es la única forma de volver a verla, vale la pena quebrar». Nos casamos 6 meses después. Boda sencilla en la parroquia del barrio. Mi traje era prestado. Su vestido lo había cosido su madre, pero fue el día más feliz de mi vida. María no solo se convirtió en mi esposa, se convirtió en mi socia. Trabajábamos juntos en la ferretería. Ella llevaba las cuentas, atendía a los clientes con esa calidez que yo nunca tuve. Yo me encargaba del inventario, las reparaciones, las entregas. Éramos un equipo perfecto. Roberto nació en 1975. Lo recuerdo como si fuera ayer. María tuvo un parto difícil. Estuve 23 horas en la sala de espera del Hospital 12 de Octubre, caminando de un lado a otro, rezando a todos los santos que conocía. Cuando finalmente la enfermera salió con ese pequeño bulto envuelto en una manta azul, lloré. Un hombre de 30 años que vive haya pasado hambre, frío, soledad. Y lloré como un niño. Porque sostener a mi hijo en mis brazos fue entender por primera vez qué significa la palabra propósito. Le voy a dar todo lo que yo no tuve, le susurré a María esa noche en el hospital. Ella, exhausta pero feliz, me tomó la mano. No le des todo, Fernando. Enséñale a ganárselo. Eso vale más. Debí escucharla. Pero un padre primerizo es un padre ciego de amor. Y yo quería que Roberto nunca sintiera lo que yo sentí de niño, la humillación de no tener la vergüenza de las ropas viejas, el dolor de ver a tu madre llorando porque no hay dinero para la medicina de tu hermana. Así que trabajé más. Abrí una segunda ferretería, luego una tercera. Para cuando nació Laura, en 1978, ya teníamos 5 tiendas en diferentes barrios de Madrid. Éramos, en palabras de mi padre, que vino a conocer a su nieta, gente de bien. No ricos, pero cómodos. Vivíamos en un piso decente, los niños iban a buenas escuelas. María podía ir al mercado sin contar monedas. Andrés llegó en 1980. 3 hijos. Una esposa maravillosa. Un negocio próspero. Yo era el hombre más afortunado del mundo. Los domingos nos reuníamos todos. María cocinaba, los niños jugaban, yo me sentaba en mi sillón con un periódico y una copa de vino escuchando sus risas. Ese era mi paraíso, mi cielo en la tierra.
Pero como todo en esta vida, el cielo no dura para siempre. María enfermó en el 2015. Cáncer de páncreas. Los médicos nos dieron 6 meses. Ella vivió 8. 8 meses en los que vi a la mujer más fuerte que he conocido convertirse en una sombra. 8 meses de hospitales, tratamientos, esperanzas falsas. La sostuve hasta el final. Estuve ahí cada día, cada noche. Los niños venían los fines de semana. Roberto con su esposa Claudia. Laura con su prometido. Andrés solo porque nunca le gustaron las relaciones largas. El día que María murió me llamó a su lado. Ya casi no podía hablar, pero me susurró algo que nunca olvidaré. Fernando, prométeme que no dejarás que te traten como a un viejo inútil. Tú construiste todo esto. Es tuyo. No lo regales por culpa. No entendí qué quiso decir en ese momento. Estaba demasiado destrozado para entender nada. Solo asentí, besé su frente y la dejé ir. Era un domingo cualquiera. O al menos, eso parecía. El sol de marzo entraba por las ventanas del salón creando esos rectángulos dorados sobre el suelo de madera que María siempre amaba. Había preparado paella, la receta de mi difunta esposa. Con azafrán auténtico que compré en el mercado de San Miguel, gambas frescas, mejillones, ese punto exacto de arroz, que a ella le gustaba ni duro ni blando en su punto perfecto. Puse la mesa con el mantel bordado que nos regalaron en nuestra boda. 48 años tenía ese mantel. Las servilletas de lino que María guardaba para las ocasiones especiales. Los cubiertos buenos esos que solo usábamos en Navidad y cumpleaños. Quería que todo fuera perfecto. Porque en el fondo, muy en el fondo, yo todavía tenía esa esperanza absurda de que éramos una familia. De que mis hijos venían a verme porque me querían, no porque esperaban algo de mí. Llegaron a las 2 de la tarde. Roberto y Claudia fueron los primeros. Él con esa camisa cara que le regalé el año pasado por su cumpleaños. Ella con un vestido ajustado y esos tacones que hacían ruido contra el suelo. «Hola, papá», me dijo Roberto dándome un abrazo rápido de esos que se dan por obligación. Claudia me besó la mejilla con esos labios pintados de rojo que dejaron una marca. «Fernando huele delicioso». Hacía tiempo que no probaba una buena paella. Laura llegó 15 minutos después con Tomás, su prometido. Ella se veía cansada. Había estado trabajando muchas horas en el hospital. Es enfermera mi Laura, la única que heredó algo del corazón de su madre. Me abrazó de verdad, un abrazo largo. «Papá, ¿cómo estás?», y lo preguntó de verdad mirándome a los ojos. No como Roberto que pregunta por preguntar mientras ya está pensando en otra cosa. Andrés llegó último como siempre. 35 años y todavía no ha aprendido la puntualidad. «Perdón, papá. El tráfico estaba imposible. Siempre el tráfico. Siempre alguna excusa. Pero lo dejé pasar. Porque ese domingo yo quería paz. Quería una última comida familiar antes de que todo cambiara. Nos sentamos a la mesa. Yo en mi lugar de siempre en la cabecera. Roberto a mi derecha como el hijo mayor. Laura a mi izquierda. Andrés y los demás alrededor. Serví la paella con cuidado dándole a cada uno su porción. «Esto se ve increíble, papá», dijo Laura. Los demás asintieron, pero ya tenían los ojos en sus platos. Comimos en un silencio incómodo. Solo se oía el ruido de los tenedores contra la loza. Claudia fue la primera en romper el silencio. «Fernando, ¿sabes? Roberto y yo estuvimos viendo unos apartamentos en el centro. Hay uno precioso en Malasaña. 3 habitaciones, 2 baños, terraza con vista. Es perfecto». Miré a Roberto. Él no levantó la vista de su plato. «Eso suena bien», dije masticando despacio. «¿Y tienen con qué pagarlo?» «Bueno». Claudia sonrió, esa sonrisa de vendedora que me ponía la piel de gallina. «Estamos ahorrando. Pero ya sabes cómo está el mercado. Los precios están por las nubes. Necesitaríamos ayuda para el enganche». Ahí estaba. La razón real de esa visita familiar. Dejé mi tenedor sobre el plato. «Ya veo. ¿Y cuánto necesitarían?» Roberto finalmente habló. «Papá, no queremos presionarte. Pero si pudieras ayudarnos con unos 50,000 euros, sería un préstamo. Te lo devolveríamos.
50,000 euros. Un préstamo que ambos sabíamos que nunca me devolverían. Lo pensaré, dije simplemente. Vi cómo Claudia y Roberto intercambiaban una mirada que decía, el viejo no va a soltar el dinero fácilmente. Pero entonces Claudia cambió de estrategia. Se levantó, vino hacia mí, puso su mano sobre mi hombro. Fernando, sabes que te queremos mucho. Y nos preocupamos por ti. Esta casa es muy grande para ti solo. No te sientes solo aquí desde que María murió. No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. Laura intervino. Papá está bien aquí, Claudia. Es su casa. Por supuesto que sí. Claudia sonrió de nuevo, pero esta vez con menos dulzura. Solo digo que a su edad vivir solo puede ser peligroso. ¿Qué pasa si se cae? ¿Si le da algo y nadie está ahí para ayudarlo? Andrés, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló. Claudia tiene razón. Papá, ¿has pensado en, no sé, tal vez buscar un lugar donde haya gente que pueda cuidarte? No un asilo, pero algo parecido. Una residencia bonita con jardines con enfermeras. Así estaban las cosas. Ya habían planeado todo. La residencia. Mi casa vacía. Ellos viviendo aquí o vendiéndola. Miré mi paella, ese arroz que había cocinado con tanto cuidado, y de repente me dio asco. No necesito que nadie me cuide, dije manteniendo la voz calmada. Tengo 72 años, no 90. Todavía puedo valerme por mí mismo. Nadie dice que no puedas, papá. Roberto se inclinó hacia adelante. Pero piénsalo. Esta casa tiene escaleras. El baño de arriba no tiene agarraderas. El jardín necesita mantenimiento constante. ¿No sería más fácil estar en un lugar donde todo eso ya está resuelto? ¿Más fácil para quién, Roberto? Laura lo miró con dureza. ¿Para papá o para ustedes? Laura, no empieces. Roberto dejó caer su servilleta sobre la mesa. Todos estamos preocupados por papá. Si tú no ves el problema es porque no quieres verlo. El único problema que veo son ustedes presionando a papá para que deje su casa. La tensión era palpable. Tomás, el prometido de Laura, se veía incómodo moviendo su pie debajo de la mesa. Andrés miraba su teléfono evitando el conflicto como siempre. Y yo solo observaba. Observaba cómo mi familia se desmoronaba frente a mis ojos por una casa y un dinero que ni siquiera había mencionado. Claudia se levantó. Voy al baño, salió del comedor. Escuché sus tacones subir las escaleras, y en ese momento recordé algo. 3 semanas atrás, había instalado cámaras de seguridad en la casa, pequeñas discretas en el pasillo de arriba y en mi habitación. Lo hice después de darme cuenta de que Claudia husmeaba en mis cosas cada vez que venía. Abría cajones, revisaba papeles, miraba en el armario. Esperé 5 minutos. Luego tomé mi teléfono y abrí la aplicación de las cámaras. Ahí estaba. Claudia en mi habitación abriendo el cajón de mi escritorio. Buscando algo. Papeles, documentos, no sé qué exactamente. Pero ahí estaba en mi espacio privado sin permiso. Guardé el teléfono en mi bolsillo. No dije nada. Aún no. Cuando Claudia regresó, traía esa sonrisa falsa de nuevo. Perdón por la tardanza. Se sentó junto a Roberto. Continuamos comiendo, pero el ambiente ya estaba envenenado. Roberto intentó suavizar las cosas. Papá, no queremos discutir. Solo queremos lo mejor para ti. Lo sé, hijo. Y lo decía en serio. Porque en algún rincón de mi corazón, todavía quería creer que mi hijo mayor me quería. Que no solo veía pesos y propiedades cuando me miraba. Serví el postre. Flan casero. Otra receta de María. Lo comieron en silencio. Cuando terminaron, Roberto carraspeó. Se veía nervioso. Miró a Claudia, quien le hizo un gesto con la cabeza, como dándole valor. ¿Papá? Empezó. Tenemos que hablar de algo serio. Aquí venía. El momento que yo había estado esperando. El momento en que se quitarían las máscaras. Habla, dije cruzando las manos sobre la mesa. Esta casa es demasiado para ti. Las facturas, el mantenimiento, todo. Y vivir solo a tu edad. No es seguro. Claudia y yo hemos estado investigando. Hay una residencia muy buena en Las Rosas. Tiene jardines bonitos, actividades para los residentes, enfermeras las 24 horas.
Incluso tienen un programa de fisioterapia. Dejé que siguiera hablando, que se hundiera más en su propio discurso ensayado. Lo que proponemos es, tú te mudas a la residencia donde estarás cuidado y seguro. Nosotros nos encargaríamos de vender esta casa. El dinero de la venta iría a pagar la residencia y lo que sobre... se podría invertir para tu futuro. Invertir. Repetí. ¿Quién haría esa inversión? Yo puedo encargarme de eso, papá. Trabajo en finanzas, sabes que entiendo de estas cosas. Ya veo. Miré a Laura. Ella tenía los ojos rojos como si estuviera a punto de llorar. Miré a Andrés. Él miraba hacia otro lado cobarde como siempre. ¿Y si yo no quiero irme?, pregunté. Roberto suspiró. Papá, no seas difícil, es por tu bien. Por mi bien. Repetí las palabras saboreándolas. Las mismas palabras que Claudia había usado antes, como si las hubieran practicado juntos. Y entonces Roberto lo dijo. Esas palabras que yo sabía que venían, pero que aún así me golpearon como un puñetazo en el estómago. Se levantó de su silla. Me miró desde arriba con esa arrogancia que nunca le enseñé. Y gritó, tu lugar está en el asilo viejo. Ya no puedes cuidar de ti mismo. Esta casa se está cayendo a pedazos porque tú ya no puedes mantenerla. Es hora de que aceptes que ya no eres el hombre que eras. El silencio que siguió fue absoluto. Laura se puso de pie de golpe. Roberto, ¿cómo te atreves? Pero Roberto no había terminado. ¿Sabes qué, papá? Estamos cansados de venir aquí cada domingo a fingir que esto es normal. Cansados de preocuparnos por ti. Tú deberías estar agradecido de que nos importes lo suficiente como para buscar un lugar para ti. Claudia le tocó el brazo. Roberto, cálmate. No, Claudia. Alguien tiene que decirle la verdad. Él es terco, siempre lo ha sido. Pero esta vez no va a salirse con la suya. Me quedé sentado. Quieto. Mirándolo. Mi hijo. El niño que sostuve en mis brazos hace 48 años. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que ayudé con su tarea, al que abracé cuando su primer amor le rompió el corazón. Ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre que me miraba como si fuera un estorbo. Tomás se levantó incómodo. Creo que deberíamos irnos. Laura estaba llorando. Andrés ya había agarrado sus llaves. Pero yo no me moví, lo miré hacia Roberto. Y muy despacio, muy calmadamente dije, tienes razón, Roberto. Quizás sea hora de que tome decisiones sobre mi futuro. Vi cómo se le iluminaba la cara. Pensó que había ganado. Claudia me tocó el hombro con esa falsa compasión que ahora podía ver claramente. Es lo mejor, papá Fernando. Lo hacemos por tu bien. Mañana mismo podemos ir a ver la residencia. Te va a encantar, asentí. Sí, mañana empezaré a hacer arreglos. Roberto sonrió. Esa sonrisa de victoria que me revolvió el estómago. Se acercó e intentó abrazarme. Lo esquivé suavemente. Estoy cansado. Creo que todos deberían irse. ¡Por supuesto, papá! Roberto ya estaba guardando su teléfono. Descansa, te llamamos mañana. Uno por uno se fueron. Laura fue la última. Se acercó a mí, me abrazó fuerte. Papá, no tienes que hacer nada de lo que ellos dicen. Esta es tu casa. Lo sé, mijita, no te preocupes. Todo va a estar bien. Cuando cerré la puerta detrás de ellos, me quedé parado en el recibidor. La casa estaba en silencio. Los platos sucios seguían en la mesa. El olor a paella todavía flotaba en el aire. Y yo, Fernando Gutiérrez, 72 años, me permití sonreír, porque ellos no sabían que yo ya había tomado decisiones. 3 semanas atrás. En la oficina de Javier Mendoza, con papeles firmados, testigos presentes y todo completamente legal, fui a mi habitación. Abrí el cajón del escritorio, ese mismo cajón donde Claudia había estado husmeando horas antes. Saqué una carpeta. Dentro estaban todos los documentos. El Nuevo Testamento, la transferencia de propiedad, los papeles del fideicomiso, todo preparado. Todo listo. Me senté en el sillón de María. Cerré los ojos y recordé sus últimas palabras. No dejes que te traten como a un viejo inútil. Tú construiste todo esto. Es tuyo.
Lo sé, amor, susurré al aire, y no voy a dejarlo, porque mañana cuando Roberto llamara para hablar de la residencia, yo le daría una sorpresa que nunca vio venir. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando el techo, escuchando el silencio de esta casa que de repente se sentía demasiado grande. Las palabras de Roberto resonaban una y otra vez en mi cabeza. Tu lugar está en el asilo viejo. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, esa expresión de desprecio, de impaciencia, como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Me levanté a las 3 de la madrugada. Bajé a la cocina descalzo sintiendo el frío de las baldosas bajo mis pies. Preparé un café que sabía que no debía tomar a esa hora, pero necesitaba algo que hacer con las manos. Algo que me mantuviera anclado a la realidad. Me senté en la mesa de la cocina, esa misma mesa donde María y yo tomábamos el desayuno cada mañana durante 40 años. Donde mis hijos hacían sus tareas mientras yo revisaba las cuentas del negocio. Donde celebramos cumpleaños, donde lloramos pérdidas, donde vivimos. Y ahora Roberto quería que yo la abandonara. Que abandonara todo. Saqué mi teléfono. Abrí de nuevo la aplicación de las cámaras de seguridad. Revisé las grabaciones de la tarde. Ahí estaba Claudia clara como el día entrando a mi habitación, abriendo cajones, tocando mis cosas, buscando. Y luego encontré algo más, una grabación de hace 2 semanas que no había visto antes. Era de noche. Roberto y Claudia estaban en el patio. Yo ya estaba en cama. La cámara del pasillo los capturaba perfectamente. No puedes seguir siendo tan obvio, Roberto, decía Claudia fumando un cigarrillo que ella creía que yo no sabía que fumaba. Si lo presionas demasiado se va a poner terco. Pero llevamos meses con esto, Claudia. Meses. Y el viejo no suelta ni un euro. Porque estás haciendo mal. Tienes que hacerlo sentir que es su idea. Que él está tomando la decisión por su propio bien. Roberto se rió. Una risa amarga. Mi padre es terco como una mula. Siempre lo ha sido. Construyó este pequeño imperio siendo terco. No va a cambiar ahora. Yugi. Entonces tenemos que ser más inteligentes que él. Claudia tiró el cigarrillo al suelo, lo apagó con su tacón. La casa vale casi $500,000. Las ferreterías, aunque ya no trabaje activamente, siguen generando ingresos. Los ahorros que tiene. Todo eso podría ser nuestro. Será nuestro, corrigió Roberto. Cuando él muera. Y si no muere pronto. Claudia lo miró directamente. Tu padre está saludable. Podría vivir otros 10, 15 años. ¿Vas a esperar tanto? Hubo un silencio largo e incómodo. Luego Roberto habló y sus palabras me helaron la sangre. El asilo acelera las cosas. Lo he visto con otros. Los meten ahí, pierden la voluntad de vivir, se deprimen, dejan de comer. En 2, 3 años máximo. No digas es tan fuerte. Claudia miró hacia la casa como si temiera que yo estuviera escuchando. Pero yo estaba dormido, o eso creían ellos. Es la verdad. Y una vez que esté ahí, nosotros tendremos poder legal para manejar sus cosas. Su firma en los papeles del asilo nos da eso. Lo revisé con un abogado. ¿Qué abogado? Uno que conozco del trabajo. Me confirmó que si papá firma voluntariamente su entrada a una residencia, podemos argumentar deterioro mental si después intenta salirse, especialmente a su edad. Claudia sonrió. Esa sonrisa que yo había visto tantas veces, pero que nunca había entendido hasta ahora. Eres más listo de lo que pensé, Roberto. Aprendí del mejor. Mi padre siempre decía, en los negocios, el que planea gana. Bueno, yo estoy planeando. Se besaron. Luego entraron a la casa. Y yo viendo esta grabación 2 semanas después sentí que algo dentro de mí se rompía definitivamente. No era solo la traición. Era la frialdad, la calculada crueldad de planear mi muerte, de verme como un obstáculo, no como un ser humano, no como su padre. Apagué el teléfono, tomé mi café ya frío. Y lloré. Lloré por primera vez desde el funeral de María. Lloré por el hijo que perdí. Porque el Roberto que yo conocía, el niño que abracé, el joven que aplaudí, cuando se graduó, ese Roberto había muerto. Y en su lugar había quedado este extraño que hablaba de mi muerte como quien habla del clima.
Pero después de las lágrimas vino algo diferente. Vino la claridad. Porque María tenía razón. Siempre la tuvo. No podía dejar que me trataran así. Yo construí todo esto. Cada ladrillo de esta casa, cada peso en el banco, cada éxito del negocio. Lo hice con mis manos, con mi sudor, con años de sacrificio. Y no iba a regalarlo a alguien que deseaba mi muerte. A las 7 de la mañana llamé a Javier. Fernando, ¿estás bien? Es muy temprano. Necesito verte hoy, es urgente. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo, y necesito actuar rápido. Nos reunimos a las 9 en su oficina. Le mostré las grabaciones. Javier, que normalmente es un hombre tranquilo, palidecía mientras escuchaba la conversación entre Roberto y Claudia. Dios mío, Fernando, esto es terrible. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? Quiero protegerme, completamente, legalmente. Quiero que aunque firme 1000 papeles bajo presión, aunque me lleven a rastras a ese asilo, ellos no puedan tocar nada. Absolutamente nada. Javier se recostó en su silla. Eso es posible. Pero necesitamos actuar ya, antes de que ellos hagan su movimiento. Pasamos 3 horas en su oficina. Firmé documentos. Muchos documentos. Creamos un fideicomiso irrevocable. Todas las propiedades, todas las cuentas bancarias, todas las inversiones se transfirieron al fideicomiso. Yo sería el beneficiario de por vida, pero no el dueño legal. Nadie podría tocar ese dinero. Nadie podría vender las propiedades. Ni siquiera yo y mucho menos mis herederos mientras yo viviera. Ahora, explicó Javier, aunque te lleven a ese asilo, aunque firmes lo que sea, ellos no pueden acceder a tus bienes. El fideicomiso está protegido, y he nombrado a un administrador externo, alguien de mi firma que manejará todo. Y mi testamento. Ya lo modificamos la semana pasada, pero podemos reforzarlo. ¿Qué quieres hacer específicamente con Roberto? Me quedé en silencio un momento, pensando. Roberto era mi hijo, mi primogénito. A pesar de todo, a pesar de sus palabras, a pesar de su plan para meterme en un asilo y acelerar mi muerte, seguía siendo mi hijo. No quiero ser cruel, dije finalmente. No soy como él, pero tampoco soy tonto. Entonces, ¿qué sugieres? Quiero que sepa que tiene consecuencias, que la traición tiene un precio, pero también quiero darle una última oportunidad. Una prueba. Javier asintió. Entiendo. Podemos estructurarlo así. En el testamento actual, Roberto recibe una cantidad simbólica. 1000 euros. Pero incluimos una cláusula que dice que si demuestra respeto y cuidado genuino en tus últimos años, esa cantidad puede revisarse. No. Eso es manipulación. Yo no quiero manipular. Quiero justicia. Respiré hondo. Esto es lo que haremos. Roberto queda fuera del testamento principal. Recibe solo lo mínimo que la ley exige. El resto se divide entre Laura y Andrés. Pero además creo una fundación. Una fundación, sí, con parte importante de mis bienes. Una fundación que ayude a personas mayores en situaciones de abuso familiar. Que les dé asesoría legal gratuita. Que los proteja de hijos que solo ven su herencia. Javier sonrió por primera vez esa mañana. María estaría orgullosa de ti. Ella me lo enseñó. Cuando das, recibes. Y aunque Roberto no me dé nada, yo puedo dar a otros que lo necesitan. Terminamos todos los papeles al mediodía. Todo firmado, todo certificado, todo legal e irrevocable. Javier guardó las copias en su caja fuerte. Me dio un juego completo para mí. Fernando, estos documentos son tu escudo. Protégelos. Y si en algún momento Roberto o quien sea intenta presionarte, llámame inmediatamente. Lo haré. Salí de su oficina sintiendo algo que no había sentido en semanas: poder. No poder sobre mis hijos. Poder sobre mi propia vida. Nadie podría quitarme lo que era mío. Nadie podría forzarme a hacer nada. Y si intentaban jugar sucio, yo tenía las reglas del juego en mi favor. Llegué a casa a la 1 de la tarde. Había un mensaje de Roberto en mi teléfono. Papá, espero que hayas descansado. Claudia y yo queremos hablar contigo hoy. Es importante. Pasamos a las 5. No respondí, solo esperé. A las 5 en punto el timbre sonó. Abrí la puerta.
Roberto y Claudia estaban ahí con sonrisas que intentaban parecer cálidas, pero que yo ahora podía ver como las máscaras que eran. «Papá, ¿cómo estás?», Roberto me abrazó. Un abrazo que yo no devolví. «Estoy bien, pasen». Se sentaron en la sala. Claudia miró alrededor, y pude ver sus ojos calculando el valor de cada mueble, de cada cuadro, de cada objeto. Todo tenía un precio para ella. Todo era algo que podían vender. «Papá», empezó Roberto, «hemos estado pensando mucho sobre lo de ayer. Y queremos que sepas que todo lo que dijimos viene de un lugar de amor». «Amor». Esa palabra en su boca sonaba obscena. «¿Lo que propongo?», continuó sin esperar mi respuesta, «es que mañana mismo vayamos a ver esa residencia en Las Rosas. Solo a verla, sin compromiso, para que te des una idea de cómo es. Y si no me gusta». Claudia intervino. «Fernando, ten la mente abierta. Estas residencias modernas no son como los asilos de antes. Tienen gimnasio, piscina, actividades culturales. Es casi como un hotel. Un hotel del que no puedes salir cuando quieres», dije. Roberto se tensó. «Papá, no seas negativo. Esto es por tu seguridad». «Mi seguridad». Repetí las palabras lentamente. «O tu conveniencia. ¿Qué quieres decir con eso?». Me levanté. Fui a mi estudio. Regresé con mi teléfono. Y sin decir nada puse la grabación. La conversación del patio. Claudia hablando de acelerar mi muerte. Roberto planeando cómo quitarme el control legal de mis bienes. Vi cómo se les iba el color de la cara. Claudia se puso de pie de un salto. «Nos has estado espiando. Es mi casa. Tengo derecho a instalar cámaras de seguridad. Especialmente cuando empecé a notar que alguien revisaba mis cosas sin permiso». Roberto no podía hablar. Abría la boca, la cerraba. Finalmente tartamudeó. «Papá, eso no es. Estábamos bromeando. Guiando». Mi voz se elevó por primera vez. «Bromeas sobre meterme en un asilo para acelerar mi muerte. Bromeas sobre obtener poder legal sobre mis bienes. Bromeas sobre esperar a que me deprima y deje de comer». «Fernando, tienes que entender», empezó Claudia. «No, tú tienes que entender. Tú que nunca trabajaste un día tan duro como yo, trabajé 30 años. Tú que vives en un apartamento que yo pagué el enganche. Tú que usas joyas que yo le regalé a mi esposa y que ella te heredó porque pensaba que eras buena persona». Claudia estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de haber sido descubierta. «Papá, podemos explicarlo». Roberto intentó acercarse. «No te acerques». Mi voz era fría, más fría de lo que nunca había sido con él. «Quiero que salgan de mi casa. Ahora. Esta es nuestra casa también. No, esta es mi casa. La construí yo. La pagué yo. Y ustedes no tienen derecho a estar aquí. No puedes echarnos». Roberto ahora también estaba enojado. La máscara había caído completamente. «Somos tu familia. Tenemos derechos». «¿Derechos? ¿Qué derechos?». «El derecho a desear mi muerte. El derecho a planear cómo robarme». «No es robar si es una herencia. Una herencia se recibe cuando alguien muere. No se planea para acelerar esa muerte». Claudia tomó su bolso. «Vamos, Roberto. Tu padre claramente no está pensando con claridad. Esto es exactamente lo que decíamos. Está paranoico. Necesita ayuda profesional». Y ahí estaba. El siguiente paso de su plan. Declararme mentalmente incompetente. «Salgan», repetí. «Y no vuelvan». «Papá, esto es ridículo. Cálmate. Salgan de mi casa». Mi grito los detuvo en seco. Nunca había gritado así. Nunca. En 72 años nunca había levantado la voz de esa manera. Roberto me miró como si no me reconociera. «Muy bien», dijo finalmente. «Pero esto no termina aquí. Si estás incompetente mentalmente, hay formas legales. Inténtalo», dije recuperando la calma. «Inténtalo y verás qué pasa». Se fueron dando un portazo. Escuché el coche arrancar, las llantas chirriando en el asfalto. Y me quedé ahí parado en medio de mi sala temblando. No de miedo, de adrenalina, de haber finalmente dicho lo que necesitaba decir. Llamé a Javier inmediatamente. «Fernando, ¿qué pasó?».
Se lo mostré. La grabación. Y amenazaron con declararme incompetente. Está bien. Estamos preparados para eso. Mañana a primera hora te haremos una evaluación mental completa con un psiquiatra certificado. Documentaremos que estás en pleno uso de tus facultades. Si intentan algo legal, tendremos pruebas irrefutables. Gracias, Javier. No me agradezcas, para eso están los amigos. Colgué. Miré alrededor de mi casa. Mi hogar. El lugar que María y yo convertimos en nuestro refugio. Y entendí algo importante. Esto ya no era solo sobre el dinero o las propiedades. Era sobre dignidad. Era sobre no dejar que te conviertan en víctima solo porque eres viejo. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí bien. Porque sabía que había tomado el control. Que no importaba lo que Roberto planeara. Yo estaba 3 pasos adelante. María estaría orgullosa. Y mañana cuando Roberto intentara su siguiente movimiento, descubriría que su padre viejo no era tan tonto como pensaba. La guerra acababa de comenzar. Pero esta vez yo tenía las armas. Esa noche tampoco dormí. Pero esta vez no fue por la rabia. Fue por algo mucho peor. Fue por el dolor. Ese dolor profundo que te agarra el pecho y no te suelta. Ese dolor que te hace preguntarte dónde fallaste como padre. Me quedé sentado en el sillón de María hasta el amanecer. Ese sillón que ella amaba, donde se sentaba a tejer, donde leía sus novelas, donde me esperaba cuando yo llegaba tarde del trabajo. Me senté ahí porque necesitaba sentirla cerca. Necesitaba su consejo, su voz, su mano en mi hombro diciéndome que todo iba a estar bien. Pero María no estaba. Y yo estaba solo. Completamente solo. Cerré los ojos y las lágrimas vinieron sin permiso. Lloré como no había llorado en años. No sollozos ruidosos. Lágrimas silenciosas que caían y caían. Por el hijo que perdí. Por la familia que pensé que tenía. Por los años que desperdicié creyendo que estaba construyendo algo que duraría. ¿En qué momento todo se torció? Repetía esa pregunta una y otra vez. ¿Cuándo Roberto dejó de verme como su padre y empezó a verme como una cuenta bancaria? Fue cuando le compré su primer coche, cuando pagué su boda, cuando le di el enganche para su apartamento, cuando me levanté del sillón cuando el sol empezaba a salir. Caminé por la casa como un fantasma. Cada habitación tenía recuerdos. El comedor donde celebramos 1000 cenas familiares, la cocina donde María me enseñó a hacer croquetas, el estudio donde ayudé a mis hijos con sus tareas, las escaleras donde Roberto dio sus primeros pasos tambaleantes mientras yo lo sostenía de las manos. Ese niño de rizos rubios y risa fácil. ¿Dónde quedó? ¿En qué momento se convirtió en el hombre que deseaba mi muerte? Subí a su antigua habitación, la que María conservó intacta durante años después de que él se mudara. Los pósters de sus equipos de fútbol favoritos todavía en la pared. Los trofeos de sus competencias escolares en el estante. Las fotos, tantas fotos. Tomé una de ellas. Roberto a los 8 años sin dientes delanteros abrazándome después de un partido de fútbol que su equipo había ganado. Yo lo cargaba en mis hombros. Él levantaba su medalla hacia el cielo. Ambos sonreíamos. Éramos felices. Éramos padre e hijo. ¿Qué te hice, Roberto? Susurré a la foto. ¿Qué hice mal? Le di demasiado. Fue ese mi error, María siempre me advertía. Fernando, no le des todo tan fácil. Tiene que aprender el valor del esfuerzo. Pero yo no podía evitarlo. Yo había pasado hambre de niño. Había usado ropa remendada. Había ido a la escuela con zapatos rotos. Y no quería eso para mis hijos. Entonces les di todo. Ropa nueva, juguetes, vacaciones, educación privada. Todo lo que yo no tuve. Y pensé que con eso les estaba dando amor. Pensé que con eso les estaba dando un futuro mejor. Pero quizás lo que realmente les di fue la idea de que todo es fácil. De que todo llega sin esfuerzo. De que papá siempre va a estar ahí para solucionar los problemas con dinero. Me senté en la cama de Roberto. Esa cama donde él durmió desde los 5 años hasta los 18. Pasé mi mano por la colcha.
Y por primera vez me permití sentir toda la rabia. No hacia él, hacia mí mismo. Yo lo arruiné. Yo creé este monstruo. Porque le enseñé que el dinero lo soluciona todo, pero no le enseñé que hay cosas más importantes. Le di cosas, pero no le di límites. Le pagué todo, pero no le hice ganarse nada. Y ahora, cuando ya no puedo retroceder el tiempo, cuando ya no puedo corregir mis errores, mi hijo me odia. No peor, me ve como un medio para un fin, como algo que está en su camino hacia lo que él cree que merece. Bajé a la cocina. Preparé café aunque mis manos temblaban. Me senté en la mesa. Esa mesa que había visto tantas conversaciones. Y saqué mi teléfono. Miré los contactos. Roberto. ¿Cuántas veces había llamado a ese número? ¿Cuántas veces él me había llamado? Antes, cuando las cosas eran diferentes. ¿O acaso nunca fueron diferentes? Y yo simplemente no quería verlo. Recordé las señales que ignoré. Las veces que Roberto solo llamaba cuando necesitaba algo. Dinero para un viaje. Ayuda con una factura. Un préstamo para un coche nuevo. Y yo siempre decía que sí. Siempre. Porque era mi hijo. Porque los padres ayudan a sus hijos. ¿Verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que Roberto me llamó solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que vino a visitarme sin tener una agenda oculta? No podía recordarlo. Y eso me dolía más que cualquier cosa que hubiera dicho. Pensé en Laura, mi hija menor. Ella sí venía sin razón. Me traía flores. Se sentaba conmigo a ver películas viejas. Me preguntaba por mi día, me abrazaba de verdad. Y yo me di cuenta de algo horrible había sido más fácil con Roberto. Le había dado más. Le había consentido más. Porque era el primogénito. Porque era el varón. Porque yo tenía esas ideas anticuadas de que el hijo mayor es especial. Y Laura, que recibió menos, que tuvo que esforzarse más, que tuvo que ganarse mi atención. Ella era la que realmente me quería. Ella era la que había aprendido el valor de las cosas. ¿Cómo no lo vi antes? Me permití entonces hacer algo que había estado evitando. Saqué mi teléfono y revisé viejos mensajes de Roberto. Años de mensajes. Y cuando los leí todos juntos, cuando los vi con ojos nuevos, la verdad era devastadora. Papá, necesito 2,000 euros para el seguro del coche. Papá, puedes prestarme 5,000. Te los devuelvo en 2 meses. Nunca los devolvió. Papá, Claudia quiere renovar la cocina. ¿Nos ayudas? Papá, tengo una oportunidad de inversión, pero necesito capital. Uno tras otro, otro tras otro. Mensajes y pidiendo, nunca dando, nunca preguntando cómo estaba yo. Si necesitaba algo. Si me sentía solo después de que María muriera. Cuando María murió, Roberto vino al funeral. Se quedó 2 días y luego se fue. Tengo que trabajar, papá. Pero llámame si necesitas algo. Nunca lo llamé, y él nunca llamó para ver si lo necesitaba. Laura se quedó 2 semanas conmigo. Durmió en el sofá. Cocinó para mí. Me obligó a salir de la cama cuando yo solo quería quedarme ahí llorando. Ella me salvó en esos días oscuros. Roberto solo estuvo presente físicamente, pero no emocionalmente. ¿Por qué no lo vi entonces? ¿Por qué me aferré a la ilusión de que mi hijo mayor me quería? Porque soy un viejo tonto. Eso es por qué. Porque quería creer que mi familia era perfecta, que todos mis sacrificios habían valido la pena, que había hecho bien las cosas, pero no. No las hice bien. Fallé. Como padre fallé, y ahora estaba pagando el precio. 72 años. Solo. Mi esposa muerta. Mi hijo mayor deseando que yo también muriera. Mi vida reducida a batallas legales y grabaciones de seguridad y desconfianza. Esto es lo que construí. Para esto trabajé tantos años. Me levanté. Fui al baño. Me miré en el espejo. Vi a un hombre viejo mirándome de vuelta. Arrugas profundas. Ojos cansados. Pelo blanco. Manos que temblaban un poco. Este era yo. Fernando Gutiérrez. 72 años.
constructor de negocios, padre fracasado. María. Hablé al espejo como si ella pudiera escucharme. Lo arruiné todo. Tú tenías razón. Siempre la tuviste. Debí escucharte. Debí poner límites. Debí enseñarle a Roberto que el amor no se compra, que el respeto se gana. Pero yo solo quería que me quisiera, que estuviera orgulloso de mí. Y ahora, no pude terminar la frase. Me derrumbé ahí mismo en el suelo del baño llorando como un niño. Por todo lo que perdí. Por todo lo que nunca tuve. Por la ilusión que se rompió. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Pero eventualmente las lágrimas se secaron. Y con ellas vino algo diferente. No paz. Pero sí aceptación. Aceptación de que no podía cambiar el pasado. De que no podía hacer que Roberto volviera a ser ese niño de 8 años que me amaba incondicionalmente. De que algunas cosas se rompen y no se pueden reparar. Pero también aceptación de que yo no merecía ser tratado así. De que había cometido errores como padre, sí, pero eso no le daba derecho a Roberto de desear mi muerte, de planear robarme, de tratarme como basura. Me levanté del suelo. Me lavé la cara con agua fría, me miré de nuevo en el espejo, y esta vez vi algo diferente. No un viejo débil, no un padre fracasado. Vi a un sobreviviente, a un luchador, a alguien que había construido algo de la nada y que no iba a dejarse destruir. Está bien sentir dolor, me dije a mí mismo. Está bien llorar, está bien admitir que te equivocaste. Pero no está bien rendirse, no está bien dejar que te conviertan en víctima. Volví a la cocina. El café ya estaba frío. Lo calenté en el microondas, me lo tomé despacio, y con cada sorbo sentí cómo volvía mi fuerza. No física, emocional. Saqué de nuevo mi teléfono. Esta vez llamé a Laura. Papá, ¿estás bien? Son las 7 de la mañana. Estoy bien, mijita, solo necesitaba escuchar tu voz. Hubo una pausa. Luego ella dijo con esa voz suave que se parecía tanto a la de su madre. Yo también necesitaba escuchar la tuya. ¿Qué pasó ayer con Roberto? Todo. Pasó todo y nada. Y estoy procesando. ¿Quieres que vaya? No, sí, no sé. Solo quiero que sepas que te quiero. Y que agradezco que seas quien eres. Papá, me estás asustando. No te asustes. Solo estoy teniendo un momento de claridad. A veces la vida te golpea y finalmente ves las cosas como son. Y yo estoy viendo. Por primera vez en mucho tiempo estoy viendo de verdad. Roberto fue horrible contigo, ¿verdad? Sí, pero también yo fui horrible con él. De otra manera. Le di todo excepto lo que realmente necesitaba. No es tu culpa, papá. Sí lo es. Pero también es la suya. Los dos cargamos nuestra parte. La diferencia es que yo estoy dispuesto a reconocerla. Él no. Hablamos media hora más. Sobre todo. Sobre nada. Laura me contó del hospital, de Tomás, de sus planes de boda. Y yo solo escuché su voz. Esa voz que me recordaba que no todo estaba perdido. Que todavía tenía algo bueno en mi vida. Cuando colgamos me sentía diferente. Más ligero. Como si al admitir mi dolor al llorar, al aceptar mi parte de culpa, hubiera liberado algo que llevaba cargando demasiado tiempo. Fui al estudio. Saqué la carpeta con todos los documentos legales que Javier había preparado. Los leí de nuevo. Cada página. Cada cláusula. Y entendí que esto no era venganza. Esto era protección. Esto era decir, cometí errores, pero no merezco ser destruido por ellos. María tenía razón. Siempre la tuvo. No dejes que te traten como a un viejo inútil. Tú construiste todo esto. Es tuyo. Y yo no iba a dejarlo. Pero tampoco iba a hacerlo con odio. Lo iba a hacer con dignidad. Porque eso es lo que Roberto nunca entendió. Que la dignidad no tiene precio. Que el respeto no se compra. Y que un padre puede perdonar muchas cosas, pero no puede permitir que lo destruyan. Me senté en el escritorio. Tomé un papel y escribí algo que necesitaba escribir, no para Roberto. Para mí. Querido Roberto, te amé desde el momento en que naciste. Te amo todavía a pesar de todo. Pero no puedo salvarte de ti mismo.
Y no voy a destruirme intentándolo. Cometí errores, los reconozco. Pero tus acciones son tuyas. Y las consecuencias también. Espero que algún día entiendas que el amor verdadero a veces significa decir no. Significa poner límites. Significa protegerse. Te deseo paz, y espero que la encuentres antes de que sea demasiado tarde. Tu padre no iba a enviar esa carta. Era solo para mí, para cerrar algo, para poder seguir adelante. Doblé el papel, lo guardé en un cajón, y por primera vez en días sentí que podía respirar. El dolor seguía ahí. Probablemente estaría ahí por mucho tiempo, pero ya no me paralizaba, porque ahora sabía que el dolor es parte de vivir, y yo todavía estaba vivo. Todavía tenía decisiones que tomar. Todavía tenía una vida que vivir, y la iba a vivir en mis propios términos. Pero al amanecer del tercer día, algo dentro de mí cambió. Si había aprendido algo en mi vida en 72 años de sobrevivir, de construir, de luchar, es que las respuestas no llegan solas. Hay que salir a buscarlas. Me duché. Me afeité. Me puse mi mejor traje. Ese que María me regaló para nuestro 40º aniversario. El azul marino que ella decía que me hacía ver distinguido. Me miré en el espejo y vi a un hombre diferente al de ayer. No más lágrimas. No más autoflagelación. Hoy era día de acción. Llamé a Javier a las 8 de la mañana. Fernando, buenos días. ¿Cómo estás? Mejor, mucho mejor. Necesito que hagas algo por mí. Lo que necesites. Quiero una evaluación psiquiátrica completa. Hoy. Con el mejor profesional que conozcas. Certificada oficial con todos los sellos legales necesarios. Ya lo tenía preparado. El doctor Méndez puede verte a las 11. Es el psiquiatra forense más respetado de Madrid. Si Roberto intenta alegar incompetencia mental, este informe será irrefutable. Perfecto. Y otra cosa. Necesito que vengas conmigo esta tarde a mi banco. Vamos a hacer algunos cambios adicionales. A las 11 estaba en el consultorio del doctor Méndez. Un hombre de unos 50 años con lentes, voz tranquila, mirada que te leía completo. Señor Gutiérrez, entiendo que su hijo ha amenazado con declararlo incompetente mentalmente. Así es. Bien. Voy a hacerle una serie de pruebas. Cognitivas, de memoria, de razonamiento. También hablaremos sobre su estado emocional. Sea honesto conmigo. Esta evaluación solo funciona si usted es completamente transparente. Pasamos 3 horas juntos. Pruebas de memoria. Acertijos lógicos. Preguntas sobre mi vida, mis decisiones, mis emociones. Le conté todo, lo de Roberto, lo de Claudia, las grabaciones, mi dolor, mi culpa, mi decisión de protegerme. Al final el doctor se recostó en su silla y sonrió. Señor Gutiérrez, usted está en pleno uso de sus facultades mentales. Su memoria es excepcional para su edad. Su razonamiento lógico está intacto. Y emocionalmente, está procesando una situación traumática de manera saludable. No hay absolutamente ninguna evidencia de demencia, deterioro cognitivo o incompetencia mental. Puede ponerlo por escrito. Ya lo estoy haciendo. Tendrá un informe completo certificado mañana. Y si hay proceso legal, testificaré personalmente. Salí de ahí sintiendo como si me hubieran quitado un peso de encima. Ahora Roberto no tenía cómo atacarme legalmente. Yo tenía pruebas, yo tenía documentación, yo estaba protegido. A las 4 de la tarde Javier y yo estábamos en el banco. No mi banco habitual, uno diferente, uno donde Roberto no tenía contactos. Señor Gutiérrez. Me recibió el director, un hombre llamado Álvarez, que Javier me había recomendado. Es un placer. Entiendo que quiere abrir nuevas cuentas. Así es. Quiero mover todos mis fondos aquí. Cuentas nuevas a mi nombre exclusivamente con instrucciones específicas. Pasamos 2 horas configurando todo. 3 cuentas nuevas. Una para mis gastos diarios. Una para emergencias. Una tercera que se alimentaría automáticamente al fideicomiso que Javier había creado. Y en todas una instrucción clara, solo yo podía hacer transacciones, nadie más. Ni siquiera con poder notarial. Solo yo presentándome personalmente con identificación.
¿Y qué hacemos con las cuentas antiguas?, preguntó Álvarez. Déjelas abiertas con 1,000 euros en cada una. Si alguien intenta acceder a ellas, quiero que se me notifique inmediatamente. Entendido, es una trampa. Exactamente. Cuando salimos del banco, Javier me puso la mano en el hombro. Fernando, eres más astuto de lo que pensé. He aprendido de los mejores y también de los peores. Esa noche, mientras cenaba solo en mi cocina, un simple bocadillo sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. ¿Señor Fernando Gutiérrez? Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Ramírez, director de la residencia Valle Dorado en Las Rosas. Su hijo Roberto estuvo aquí esta mañana haciendo preguntas sobre nuestras instalaciones. Dijo que usted estaba interesado en mudarse aquí. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas sobre el proceso de admisión. Sobre quién podía firmar los papeles. Si el familiar tenía, según sus palabras, problemas de memoria. Le expliqué que necesitamos que la persona misma firme a menos que haya un documento legal que demuestre incompetencia. Entiendo. ¿Y qué más dijo? Preguntó sobre los costos, sobre si había forma de... Esto me pareció extraño. Transferir propiedades como forma de pago. Le dije que no, que nosotros solo aceptamos pagos mensuales o anuales en efectivo o transferencia. Doctor Ramírez, gracias por llamarme. Pero quiero que sepa algo. Yo no tengo ningún interés en mudarme a su residencia. Mi hijo está intentando internarme en contra de mi voluntad. Hubo un silencio. Luego, entiendo. Lamentablemente no es la primera vez que veo esto. Por eso lo llamé. Pensé que usted debía saber. Y quiero que sepa que en Valle Dorado no aceptamos ingresos forzados. Si usted no viene personalmente y firma de su puño y letra, no hay admisión posible. Se lo agradezco enormemente. Cuídese, señor Gutiérrez. Y si necesita algún tipo de documentación de que rechazó la admisión, con gusto se la proporciono. Cuando colgué me quedé mirando el teléfono. Roberto no estaba perdiendo tiempo. Ya estaba moviendo piezas. Ya estaba preparando el terreno. Pero yo me le había adelantado. Y ahora él no lo sabía. Al día siguiente recibí 3 llamadas más. 2 de otras residencias. Una de un abogado que se especializaba en casos de tutela legal para adultos mayores. Señor Gutiérrez, me llamo Sebastián Torres. Su hijo Roberto me contactó para discutir opciones legales sobre su cuidado. ¿Qué tipo de opciones? Bueno, mencionó que usted podría estar experimentando deterioro cognitivo y que la familia está preocupada. Preguntó sobre los pasos para obtener tutela legal. ¿Y qué le dijo? Que primero necesitaría evaluaciones médicas que demuestren incompetencia y que el proceso puede tomar meses con audiencias judiciales, donde usted tendría derecho a defenderse con su propio abogado. Excelente, porque yo ya tengo esas evaluaciones y demuestran exactamente lo contrario. El abogado se quedó callado un momento. Entiendo. Entonces, usted está siendo coaccionado. Digamos que mi hijo está intentando algo que no va a funcionar. Señor Gutiérrez, legalmente debo decirle que si hay intento de coacción o abuso hacia un adulto mayor, eso es un delito. ¿Puede reportarlo? Lo tendré en cuenta. Gracias por su honestidad, señor Torres. Y señor Gutiérrez, si necesita representación legal, mi tarifa es razonable. Porque esto no me huele bien. Guardé su número. Uno nunca sabe. Esa tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un coche detenerse frente a mi casa. Roberto. Se bajó solo sin Claudia. Se veía nervioso. Tocó el timbre. Dejé que tocara 3 veces antes de abrir. Papá, necesitamos hablar. No tenemos nada de qué hablar, Roberto. Por favor, 5 minutos. Lo miré. Mi hijo. Ese extraño con la cara de mi hijo. 5 minutos. Y la puerta queda abierta. Entramos a la sala. Él se sentó. Yo me quedé de pie. Papá, sé que las cosas se pusieron tensas el otro día. Claudia y yo nos dejamos llevar. No queríamos decir esas cosas, pero las dijeron. Y las planearon antes de decirlas. Estamos preocupados por ti, de verdad. Esta casa es muy grande. Tú estás solo. Roberto, lo interrumpí. Basta. Sé que fuiste a Valle Dorado. Sé que contactaste a un abogado de tutelas. Sé que llamaste a otras residencias.
No me tomes por tonto. Se puso pálido. Papá, yo solo estaba investigando opciones. No. Tú estabas preparando el camino para encerrarme, para quitarme mi libertad, para tomar control de mis bienes. Eso no es cierto. No. Saqué mi teléfono. Puse otra grabación. Esta era de hacía 2 días. Roberto hablando con Claudia por teléfono. Mi sistema de seguridad había capturado su voz desde el jardín. El abogado dice que si conseguimos 2 médicos que certifiquen que tiene demencia, podemos forzar la tutela. No se va a dar cuenta. Está viejo, está confundido. Una vez que esté en el asilo, firma lo que sea. Roberto se puso de pie de golpe. ¿Cuántas cámaras tienes en esta maldita casa? Las suficientes. Y todas legales. Es mi propiedad. Tengo derecho a protegerla y a protegerme. Estás paranoico. Estás enfermo. Esto demuestra exactamente por qué necesitas ayuda. No, Roberto. Lo que demuestra es por qué necesito protegerme de ti. Caminé a mi estudio, regresé con un folder. Se lo entregué. ¿Qué es esto? Ábrelo. Lo abrió. Adentro estaban copias de todos los documentos. El fideicomiso. Las nuevas cuentas bancarias. La evaluación psiquiátrica. Una carta de mi abogado. Y al final, una copia de mi Nuevo Testamento. Lo vi leer. Vi cómo se le iba el color de la cara con cada página. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Certificado. Irrevocable. Ya no soy dueño de nada, Roberto. Todo está en fideicomiso. No puedes tocarlo. No puedes venderlo. No puedes acceder a ninguna cuenta. Aunque me ingreses en un asilo, aunque obtengas tutela, aunque yo firme lo que sea, legalmente ya no hay nada que tomar. Pero eso significa que tu plan fracasó. Sí, se dejó caer en el sofá. Las páginas cayeron de sus manos. Papá, yo soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Y por eso no te estoy denunciando por intento de fraude. Y por eso en el testamento todavía recibes algo. 1,000 euros. Lo mínimo que la ley requiere. 1,000 euros de toda tu fortuna. El resto va a Laura Andrés y a una fundación que voy a crear. Una fundación para ayudar a adultos mayores víctimas de abuso familiar. En nombre de tu madre. Ella aprobaría esto. Roberto me miró con ojos que no reconocí. Había odio ahí. Odio puro. Me arruinaste. Teníamos planes, deudas que pagar, y tú. Yo te enseñé que las acciones tienen consecuencias. Algo que debí enseñarte hace 30 años. Se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo, se volteó. Vas a morir solo, viejo. Sin nadie. Eso es lo que quieres. Prefiero morir solo con dignidad que rodeado de buitres esperando que dé el último suspiro. Se fue sin cerrar la puerta. Escuché su coche arrancar. Las llantas chirriando de nuevo. Y me quedé ahí parado en mi sala, sosteniendo todavía las copias de los documentos. No sentí triunfo, no sentí alegría. Solo sentí alivio. Porque había hecho lo correcto. Lo difícil, pero lo correcto. Cerré la puerta, la cerré con llave. Y por primera vez en semanas me sentí seguro en mi propia casa. Llamé a Laura. Papá, ¿estás bien? Roberto acaba de llamarme hecho una furia. Estoy bien, mijita, mejor que bien, estoy libre. ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar. Le mostré que no puede controlarme, que no puede quitarme lo que es mío, que no puede destruirme. Papá, estoy orgullosa de ti. Esas palabras, esas simples palabras, viniendo de mi hija, valían más que cualquier victoria legal. Gracias, mi niña. Eso significa todo para mí. Esa noche dormí profundamente por primera vez en un mes, porque sabía que había ganado. No había ganado a mi hijo, había ganado mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir mis últimos años en paz. Y a veces, eso es suficiente. Han pasado 6 meses desde aquel día. 6 meses desde que cerré la puerta detrás de Roberto por última vez. 6 meses desde que tomé control de mi vida. Y puedo decir sin ninguna duda que fueron los 6 meses más liberadores de mis últimos años. No volví a saber de Roberto.
Ni una llamada, ni un mensaje. Silencio absoluto. Al principio, no voy a mentir, me dolió. Ese silencio confirmaba lo que yo ya sabía, pero no quería aceptar. Para él yo solo valía lo que podía darle. Y cuando ya no hubo nada que tomar, dejé de existir. Pero con el tiempo ese dolor se transformó en paz, porque entendí que su ausencia era un regalo. Me daba espacio para vivir sin miedo, sin tener que cuidar cada palabra, cada decisión, preguntándome si alguien la usaría en mi contra. Laura, en cambio, viene a verme cada semana. A veces 2. Tomamos café en el jardín. Me cuenta de sus pacientes en el hospital, de sus planes de boda con Tomás. Yo le cuento de mis días, de las cosas pequeñas que ahora disfruto sin la sombra de la traición encima. El mes pasado me preguntó sobre Roberto. Papá, ¿no lo extrañas? Extraño al niño que fue, al hijo que pensé que tenía, pero al hombre en el que se convirtió. No, no lo extraño. Ella asintió entendiendo. ¿Crees que algún día vuelva? Quizás, cuando se dé cuenta de lo que perdió. Pero para entonces quizás sea demasiado tarde. No para mí, para él. Porque lo que perdió no fue una herencia. Fue a su padre. Andrés también haya estado más presente. Nunca fue malo, Andrés. Solo cobarde. Pero después de todo esto, creo que entendió algo. Me llamó una semana después de mi confrontación con Roberto. Papá, siento no haberte defendido ese domingo. Debí haber dicho algo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque siempre he tenido miedo de Roberto. Desde niños. Él siempre fue el fuerte, el que tomaba decisiones. Yo solo seguía la corriente. Andrés, tienes 35 años. Ya no eres un niño siguiendo a su hermano mayor. Eres un hombre. Y los hombres toman posición. Lo sé y lo siento. No fue una disculpa perfecta, pero fue honesta. Y a veces eso es suficiente. Andrés ahora viene una vez al mes. Almorzamos juntos. No es la relación más cercana, pero es real. Y eso vale más que las falsedades que viví durante años. La fundación se hizo realidad. Se llama Fundación María Gutiérrez. Por la dignidad de nuestros mayores. Con parte de mis bienes creamos un programa que ofrece asesoría legal gratuita a adultos mayores víctimas de abuso familiar. También talleres sobre cómo proteger sus bienes, cómo reconocer señales de manipulación, cómo defenderse legalmente. La semana pasada tuvimos nuestra primera graduación. 20 personas mayores que completaron nuestro programa de empoderamiento legal. Vi sus caras. Vi sus lágrimas de alivio. Algunos compartieron historias que me partieron el corazón. Hijos que robaban sus pensiones. Nietos que falsificaban firmas. Familias que los presionaban para vender sus casas. Ustedes no están solos, les dije ese día. Y no son débiles. La edad no es debilidad. La experiencia es poder. Y ahora tienen las herramientas para protegerse. Una señora de 80 años se me acercó después. Me tomó las manos. Gracias, don Fernando. Mi hijo ya no me asusta. Ahora sé que la ley está de mi lado. Ese momento valió más que cualquier cosa que Roberto hubiera podido darme. Mi casa ya no se siente vacía. La llené de vida de otras formas. Contraté a Carmen, una señora de 50 años que viene 3 veces por semana a ayudar con la limpieza y a hacerme compañía. No porque la necesite para las tareas, sino porque es bueno tener conversación. Carmen es viuda como yo. Nos sentamos a tomar té por las tardes y hablamos de todo. De nuestros hijos, de nuestros sueños de la vida. Don Fernando, me dijo hace unos días, usted es un ejemplo. Mi hijo también quería que vendiera mi casa. Decía que era mucho para mí. Pero después de trabajar aquí, de ver su historia, le dije que no. Que mi casa es mía. Y que ahí me voy a quedar hasta que yo decida. Me sentí orgulloso, no solo de mí, de ella. De todos los que encuentran el valor para defenderse. También me uní a un grupo de lectura en la biblioteca del barrio. Viejos como yo leyendo libros, discutiendo ideas. Me sorprendí a mí mismo riendo, haciendo amigos nuevos, viviendo. El jardín nunca se ha visto mejor. Le dedico tiempo ahora.
Planté rosas nuevas donde María solía tener las suyas, tomates en el huerto, hierbas aromáticas. Cada mañana salgo con mi café y camino entre las plantas. Y hablo con María. Lo hice, amor, le digo. Hice lo que me pediste. No dejé que me trataran como a un viejo inútil. Defendí lo que construimos juntos. Y con eso estoy ayudando a otros. Siento que ella está orgullosa. No lo sé, no creo en fantasmas. Pero siento su presencia en el viento que mueve las ramas en el sol que calienta mi cara. Las ferreterías siguen funcionando. Ya no las manejo directamente, tengo gerentes excelentes. Pero sigo siendo el dueño a través del fideicomiso. Y las ganancias se dividen parte para mí, parte para la fundación, parte para inversiones que algún día serán para Laura y Andrés, no para Roberto. Esa decisión se mantiene. Y no me arrepiento. Me pregunto a veces cómo está así. Soy humano. Soy su padre. Pero ya no me consume. Ya no me quita el sueño. Porque entendí algo fundamental: puedes amar a alguien y aún así protegerte de ellos. Puedes ser padre y aún así poner límites. El amor no significa ser pisoteado. La semana pasada me llegó una carta. Era de Claudia. Decía que Roberto y ella se habían separado, que ella se había mudado, que lamentaba los malentendidos, que esperaba que yo pudiera encontrar en mi corazón el perdón. No respondí, porque no hay nada que responder. Los malentendidos requieren falta de claridad, y aquí todo fue cristalino. No hubo malentendido, hubo intento de fraude, hubo deseo de encerrarme, hubo planes para mi muerte. Eso no es malentendido. Eso es traición, pero tampoco guardo odio. Simplemente seguí adelante. Mi consejo para cualquiera que esté pasando por algo similar es este. No tengas miedo de protegerte. No importa quién sea la persona que te está lastimando. Hijo, hermano, sobrino, no importa. Tu dignidad vale más que cualquier relación tóxica. Busca ayuda legal. Habla con un abogado de confianza. Documenta todo. Las cámaras de seguridad que instalé me salvaron. Los testimonios que recogí me dieron poder. La evaluación psiquiátrica me protegió de acusaciones falsas. No te dejes convencer de que estás exagerando. Si algo se siente mal, probablemente lo es. Tu intuición es válida. Tu experiencia cuenta. Tu vida es tuya. Haz un testamento claro. Establece límites legales. Protege tus bienes no por avaricia, sino por dignidad. Porque tú trabajaste por ellos. Tú los ganaste. Y nadie tiene derecho a quitártelos solo porque eres mayor. Y sobre todo recuerda esto: el amor verdadero no se mide en herencias. Se mide en respeto, en tiempo compartido, en conversaciones sinceras, en abrazos dados sin esperar nada a cambio. Laura nunca me pidió nada y recibirá todo. Roberto lo exigió todo y se quedó con casi nada. Esa es la justicia poética de la vida. Ahora tengo 73 años. No sé cuántos más me quedan. 5, 10, 20 si tengo suerte. Pero lo que sí sé es que los viviré en mis términos. En mi casa. Con mi dignidad intacta. Rodeado de personas que me quieren de verdad, no por lo que pueden obtener de mí. Y si Roberto toca mi puerta algún día arrepentido buscando perdón, no sé qué haré. Quizás lo escuche, quizás no. Dependerá de si viene como hijo o como limosnero. Porque aprendí que perdonar no significa olvidar. No significa regresar a lo que era. Significa soltar el veneno para que no te consuma. Y yo ya solté ese veneno. Vivo en paz, vivo con propósito. Y vivo sabiendo que hice lo correcto. La dignidad no tiene edad. El respeto no se hereda, se gana. Y nunca, nunca es demasiado tarde para defenderte. Esta es mi historia. La historia de cómo un grito me despertó. De cómo una traición me liberó. De cómo el final de una relación fue el comienzo de mi verdadera vida. Y si mi historia te tocó el corazón, si reconociste algo de tu propia vida en estas palabras, quiero que sepas: no estás solo, no estás exagerando. Y sí tienes derecho a protegerte. Me gustaría saber desde qué ciudad me estás escuchando. Madrid como yo. Buenos Aires.
México, Barcelona. Deja un comentario. Cuéntame, porque cada historia importa. Cada vida cuenta. ¿Has vivido algo similar? ¿Un hijo, un familiar, alguien que intentó aprovecharse de ti? No guardes silencio. Compartir tu historia ayuda a otros. Les da valor. Les muestra que no están solos. Y si conoces a alguien mayor que esté pasando por esto, comparte mi historia con ellos. Hazles saber que tienen opciones, que tienen derechos, que la edad no significa indefensión. Para quienes me preguntan por la fundación, estamos en Madrid, pero trabajamos con redes en toda España y Latinoamérica. Si necesitas ayuda, si conoces a alguien que la necesite, hay recursos disponibles. Hay abogados que pueden asesorar. Hay organizaciones que protegen a nuestros mayores. No permitas que el miedo te paralice. No permitas que la culpa te silencie. Porque tú vales. Tu vida importa. Y mereces vivir tus últimos años con paz, no con terror. Gracias por escucharme hasta el final. Gracias por darle importancia a la historia de un viejo que se negó a ser víctima. Gracias por tu tiempo, por tu atención, por tu corazón. Un abrazo fuerte desde mi jardín en Madrid, donde las rosas de María florecen más hermosas que nunca, donde el sol todavía calienta, donde la vida todavía vale la pena, donde yo, Fernando Gutiérrez, 73 años, sigo siendo el dueño de mi destino, y tú también puedes serlo del tuyo.